¿verdad? Entonces, ¿qué significa romper con esos nombramientos? Con una tradición, una forma es interesante y ya está en la mesa aquí con nosotros Rosaura Chinchilla, ella es jueza de apelación de sentencia penal y también nos va a acompañar don Walter Antiñón. Don Walter es aparte de catedrático, exdecano, yo no sé si profesor emérito también. Profesor emérito de la Universidad de Costa Rica y exdecano de la Facultad de Derecho, o más bien, entonces profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, catedrático y exdecano de la Facultad de Derecho. Nada más para reiterar en torno a lo de los servicios, una cuñita. Entonces, a esta hora del día, 6:55 de la mañana, después del choque de trenes anoche, se suspenden los servicios de trenes de San José a Pavas, de Metrópolis San José y también, por supuesto, San José Heredia y Heredia San José. Lo único que va a funcionar normal es Cartago San José y viceversa. Bueno, Rosaura Chinchilla, jueza de apelación de sentencia penal, es interesantísima esta propuesta, pero ¿qué significaría que ya no se nombren magistrados y que los jueces de casación que en su lugar se nombrarían, esos nombramientos los harían las universidades, la Asociación de la Judicatura, o sea, los jueces, y el Colegio de Abogados? Buenos días. Buenos días, muchísimas gracias por la invitación. Efectivamente, el proyecto plantea y da en el clavo respecto de uno de los grandes problemas que ha existido, que ahora se evidencia, pero que ha existido en las últimas 2 décadas, si se quiere, que tiene que ver con la politización de la justicia. Si nosotros observamos desde hace tiempo para acá lo resuelto en algunos casos concretos, que voy a indicarlo porque ya se emitieron resoluciones de fondo, por ejemplo, de la Sala Constitucional en el tema crucitas ambiental, respecto a lo resuelto por el Tribunal Contencioso Administrativo en ese mismo tema, se nota una gran diferencia en el manejo de criterios técnicos en uno y otro, y la decisión es radicalmente diversa. Tal vez usted nos pueda ilustrar, porque hay varias gentes que tal vez no le han dado el seguimiento a lo que fue el caso Crucistas. ¿Por qué se nota la diferencia del criterio técnico de jueces al seguimiento, al otro seguimiento, digamos así? Inicialmente, dentro del marco de la politización de la justicia. Inicialmente a la Sala Constitucional se lleva todo el tema de los permisos ambientales y las impugnaciones respecto al trámite que se le dio en Setena. La Sala, por mayoría, creo que de 4-3, una mayoría escasa, resuelve que no hay ningún problema de constitucionalidad, que no se afecta el derecho al ambiente. Cuando ese mismo tema se lleva a los tribunales contenciosos precisamente a atacar actos administrativos, la concesión de permisos, etcétera, el Tribunal Contencioso sí nota una serie de irregularidades en la concesión de los permisos y demás, los anula, esa decisión va a la Sala Primera y la Sala Primera confirma. Entonces, frente a una misma temática se resuelve de forma diferente en ambos órganos. Igual podemos cuestionarnos respecto a algunos temas en materia penal, por ejemplo, lo resuelto en tribunales comunes, en algunos casos sonados en materia de políticos, y finalmente las decisiones son revertidas tipo 4-3, votaciones de esa naturaleza en la Sala de Casación Penal hace un tiempo. Esto genera, serios cuestionamientos. Hasta entonces, los asuntos penales no llegaban a los tribunales penales. Entonces, los asuntos penales, de políticos y de personajes influyentes en el ámbito nacional no llegaban a los tribunales penales. Siempre se ha dicho que materia penal es una materia selectiva, donde la clientela, entre comillas, es de bajos recursos. Cuando se empieza a utilizar el sistema penal para cuestionar los actos penales de funcionarios públicos y de personas con poder, empieza a ser objeto de interés cómo constituir o cómo integrar las salas penales. Igual en otras materias, cuando se empieza a hablar de la reforma laboral, de la flexibilización de la jornada laboral y de los cambios en la Constitución política, empieza a ser de interés la Sala Segunda, que resuelve sobre ese tema, etcétera. Entonces, ¿cuál es el problema que se tiene? Que las salas de casación o la cúpula del Poder Judicial tiene 2 grandes aristas. Una,
un campo de acción que es el jurisdiccional, en donde son la última palabra, y uno que es administrativo político a lo interno del Poder Judicial. Por supuesto que si esas personas que integran la cúpula además van a ser quienes nombran a todos los jueces hacia abajo, la integración de esa cúpula va a interesar a los sectores político-económicos influyentes, porque también va a ser un efecto de derrame hacia abajo. Es decir, los magistrados nombran a los jueces. Exactamente. A los y jueces, esos magistrados fueron electos con criterios políticos, entonces eso va a generar esa cascada que usted decía. Y no solo con criterios políticos, sino que es lo que nos estamos cuestionando con criterios político-partidarios, porque en un buen sentido de la palabra… La política es necesaria y es parte de la… Somos animales políticos. Y somos una sociedad con una orientación política. Que es democrática, republicana, etcétera. Pero no es eso a lo que nos referimos acá, sino precisamente cuando ya se empiezan a utilizar esos puestos para definir o tratar de orientar criterios jurídicos a través de estos puestos. ¿Qué es lo que pretende el proyecto? Bueno, lo que pretende el proyecto es, bueno, lo jurisdiccional va a quedar a cargo de jueces técnicos que utilicen la carrera judicial, que lleguen por méritos, que no lleguen con criterios partidarios, por un lado, y sí es necesario la otra parte que es de administración y gobierno del Poder Judicial. Pero entonces, para esta otra parte, para la elección de jueces, para temas presupuestarios, para la elección de funcionarios, se va a crear algo que no es una invención costarricense, ocurre en muchos países en Europa. Don Walter, que es uno de los redactores de este proyecto, trabajó y es un jurista reconocido en Europa, su formación es básicamente italiana, y este es el modelo italiano. En donde hay un consejo de la judicatura, un consejo superior de la judicatura, que no es que quede exento de esa relación con el poder político, porque estas 6 personas, ahí, digamos, en la propuesta son 17, uno puede cuestionar el número, etcétera, y puede discutir sobre eso. De lo que se trata es que una mayoría sea electa democráticamente por los mismos jueces y una minoría sea electa por el Parlamento. Pero esta minoría electa por el Parlamento tiene que surgir de propuestas, uno, del Colegio de Abogados con ciertos parámetros, y otra de universidades reconocidas, etcétera, porque también en Guatemala en alguna oportunidad se planteó una reforma para que fueran las universidades quienes postularan, y grupos organizados empezaron a crear universidades de papel, porque tenían la posibilidad así de postular. Bueno, aquí se habla de universidades y además reconocidas por SINAES, etcétera, que tengan ciertos criterios de excelencia. Esas 6 personas, 3 recomendadas por el Colegio de Abogados y 3 por las universidades, serían electas o elegidas por el Parlamento, y 11, según esta propuesta, que repito, el número puede ser variable, elegidos democráticamente entre los jueces, pero solo para las funciones de gobierno y administración, incluyendo los nombramientos. Las funciones jurisdiccionales quedarían reservados a los jueces de carrera según los sistemas de nombramiento que se hacen en función del escrutinio de méritos, experiencia, etc. César, ya está con nosotros don Walter Antillón, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Don Walter, buenos días. Háblenos de esta propuesta que se presenta a nombre del Frente Amplio y usted ha redactado y elaborado. ¿Será posible un escenario así en Costa Rica de acabar con los nombramientos o acabar con la figura de los magistrados? Buenos días. Buenos días. Yo creo que sí, porque los hechos están demostrando que el tema actual no puede funcionar más. Costa Rica no puede continuar por este camino. A mí me parece que es el momento de cambiar esto y de cambiarlo de una manera seria y consistente. El proyecto
se dirige a alejar la politiquería de los asuntos judiciales y a restituir a los magistrados de casación y de constitucionalidad a realizar las funciones jurisdiccionales que les corresponden. De esa manera, acabamos con la influencia política y acabamos con una muy mala administración de los asuntos de la justicia. Don Walter, ¿por qué está tan seguro que de esta forma sí se lograría acabar? Doña Rosaura Chinchilla, la jueza, nos estaba explicando de ese procedimiento. ¿Usted podría explicar de la manera también más sencilla cómo se realizaría esa elección de jueces y las funciones que tendrían estos jueces de casación? Que de alguna manera este modelo está retomando la experiencia que tiene el modelo judicial italiano, nos explicaba Rosaura Chinchilla, jueza de apelación. Explíquenos usted también con mayor amplitud, Walter Antillón, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica. Sí, en realidad no se trata de un modelo exclusivamente italiano. También Francia lo tiene, y España lo tiene, y Grecia, y Portugal. Y hay otros países en Europa que tienen algo parecido. Esto empezó hace más de 50 años. Prácticamente después de la Segunda Guerra Mundial. Después de la experiencia espantosa de la judicatura italiana, alemana, incluso francesa, durante la Segunda Guerra de la ocupación nazi y fascista, algunos países iniciaron esta nueva experiencia con el objeto de erradicar definitivamente la influencia política partidista, ¿verdad? Política de la función judicial. Yo creo que la experiencia europea de más de 60 años ya es una experiencia extraordinariamente buena. En estos países la justicia mejoró enormemente, sobre todo en el caso de Italia. Recordemos lo que fue la llamada Operación Manos Limpias, en donde los jueces y los fiscales italianos prácticamente erradicaron la corrupción del gobierno y la mafia. Y lo hicieron a costa del sacrificio de la vida de una serie de fiscales y de jueces investigadores que pusieron en la cárcel decenas de grandes figurones de la economía, de la finanza, de la política, incluso altos militares. De manera que la experiencia demostró que un juez independiente puede hacer la función fundamental de la justicia, que es enfrentarse al poder. Porque la justicia tiene su mayor sentido cuando pone freno al poder. Me parece que eso es un argumento extraordinariamente importante que debemos poner aquí en primer lugar. Necesitamos una justicia que no sea un poder al lado de los otros poderes, sino un contrapoder, que sea capaz de enfrentar el poder y ponerlo en su lugar, que sea capaz de imponer el derecho por encima del poder. Eso es.
Bien, gracias Walter Antillón, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Rica y pues quien ha ideado esta propuesta, este proyecto de ley que fue presentado. A mí me parece que tal vez doña Rosaura podría explicarnos un poquito más. Vamos a ver, entonces, ¿no habría sala primera, sala segunda, sala tercera, sala cuarta, sala constitucional? No habrían. ¿Cómo sería esto, estos magistrados? ¿Qué pasaría con ellos? Para ver si yo logro entender cómo quedaría esa estructura que eliminaría los magistrados y que se sustituiría por jueces de casación. Doña Rosaura y también don Walter. Sí, en la propuesta no hay algunos temas, bueno, hay que partir de que se trata de eso, de una propuesta sujeta a discusión, a partir de un modelo efectivamente consolidado en Europa, pero que hay que, si se quiere, tropicalizar. No hay una propuesta específica en cuanto a derecho transitorio, es decir, para responder a las preguntas suyas de qué ocurre con los actuales magistrados, etcétera, eso todavía no está regulado acá. Y el proyecto, en particular, lo que pretende es una reforma constitucional y señala, cosa que tampoco prevé, que es necesario hacer una serie de reformas a la ley orgánica del Poder Judicial, a la ley de carrera judicial, habría que crear una ley de carrera fiscal, etcétera, que no están contempladas en la propuesta y que a mi gusto pues debería tratarse de un solo paquete para comprender en la integridad del modelo. Sin embargo, lo que debemos tener claro, por lo menos en las materias civil, comercial, penal, todas menos la constitucional, es que un cambio de sistema así no implica, que eso le puede asustar a la gente, un trastocamiento de nada. Porque el derecho a los derechos establecidos internacionalmente, al debido proceso, al derecho del recurso, se garantizan a este momento con los tribunales, es decir, hay tribunales de apelación que garantizan esos derechos establecidos constitucionalmente. Inclusive el proyecto plantea la posibilidad de mantener los jueces de casación. Yo he dicho que si se eliminan los jueces de casación no pasa absolutamente nada, más bien se aligeran los procesos, se disminuyen las etapas, porque la estructura de casación está prevista precisamente en una pirámide de 3 etapas: sentencia de primera instancia, en apelación, en segunda instancia, y solo unos pocos casos van en casación. De esos pocos casos, en función de la importancia económica. La sala penal es una sala de casación. Sí, al menos denominada así. La sala tercera, donde se vio precisamente el caso de los diputados Otto Guevara, Víctor Morales y también el legislador Walter Céspedes. Esa es una sala de casación también. Está denominada así, lo que pasa es que hay ciertos procedimientos, digamos, debemos entender que casación es, para entendernos, como un tercer escalón. Primero instancia, después apelación, después de casación. Pero hay ciertos procedimientos que se diseñaron en el Código Procesal Penal que se resuelven, digámoslo así, en única instancia en la sala de casación, por la importancia del tema o de las personas que se están juzgando, que es el tema del antefuero, de si se va a levantar el fuero cuando se investigue, cuando se ven casos de diputados, de miembros de los Supremos Poderes. Entonces, ¿Y esto recaería donde? Este proyecto no lo contempla, habría que reestructurar ese tema precisamente para establecer, digamos, un juzgamiento similar a los que ocurren con los ciudadanos ordinarios. Es decir, si hay un fuero constitucional, hay que decidir qué ocurre con ese fuero, pero eso no tiene por qué estar reservado a una instancia única o especial o específica como ocurre en la actualidad. Como en la sala tercera. Correcto. Bueno, entonces, ¿qué propone? Los nombramientos, ahora sí, vamos de nuevo. Los nombramientos, se hablaba de 17 jueces. Lo que propone es, en síntesis, doña Rosaura, ¿cómo se harían esos nombramientos? O sea, todavía no estaría claro cómo se nombraría, si las salas se mantienen o no se mantienen, ¿es así? En este proyecto se mantienen los tribunales de casación, no denominados salas, sino jueces de apelación. En esta estructura se mantienen. Lo que pasa es que esos jueces ya no van a ser nombrados directamente por la Asamblea Legislativa, sino que son nombrados en función de carrera judicial.
Quienes nombran a estos jueces sería un Consejo Superior de la Judicatura. Y quienes integran el Consejo Superior de la Judicatura serían 17 personas, según esta propuesta, 11 de las cuales son jueces, a su vez electos democráticamente entre toda la Judicatura, y 6 de los cuales son elegidos por la Asamblea Legislativa. 3 postulados por colegio de abogados y abogadas con ciertos requisitos de tiempo de incorporación, y 3 postulados por universidades que pertenezcan y estén acreditadas ante SINAES. Con estrictos criterios técnicos. Correcto. Que es otro de los grandes temas que hemos venido impulsando. ¿Por qué son tan importantes los jueces de casación? Porque es la última palabra. Digamos, una sentencia que tenga las 3 etapas puede ser revertida directamente en casación. De la misma manera que si solo hay apelación, que si solo hay 2 pasos, los jueces de apelación dirían la última palabra. Entonces, los jueces de la cúspide son los que pueden revertir una decisión en un caso concreto. Por eso se parte del supuesto de que serían las personas idóneas jurídicamente para ello. Pero vea el contrasentido. En la actualidad se asume que los jueces, la cúpula judicial, sala primera, segunda, tercera, bueno, y la constitucional, que tiene un modelo diferente, serían los elegidos en temas de mayor idoneidad jurídica. Ese es teóricamente el criterio de elección. Sin embargo, el 80% del tiempo de los magistrados no se dedican a funciones jurisdiccionales. Es como que usted elija a un cirujano especialista en algún tema cerebral, etcétera, pero que se dedique a medicina general, porque se dedican el 80-90% de su tiempo a cuestiones administrativas. Y lo jurisdiccional es apenas un pequeño recaudo, por supuesto, en donde inciden bastante, en sus labores cotidianas. Y esto no ha sido señalado ahorita. Desde 1980, don Carlos José Gutiérrez, que en paz descanse, lo viene diciendo. Mire, estamos gastando en el país, eligiendo a los mejores juristas para que se dediquen el 80% de su tiempo a cuestiones administrativas. Es un desperdicio. ¿Por qué Walter Antillón, profesor emérito de la Universidad de Costa Rica, por qué usted citaba, bueno, que después de la Segunda Guerra Mundial, Francia, citaba el caso de Italia, cómo se logró llevar a la cárcel en el proceso, manos limpias me parece que es así, a figuras trascendentales en todo el tema del manejo mafioso que se dio y que se da todavía en ese país, pero se llevó a la cárcel a figuras fundamentales. ¿Por qué en estos países sí se ha logrado generar ese cambio y que los jueces sean nombrados de una manera o con un criterio más técnico, y en Costa Rica no se ha dado? ¿Y por qué cree usted que este es el momento? ¿A raíz de qué cree usted que este es el momento en que se deben dar esos cambios? Se lo pregunto porque ayer la Corte Plena acordó crear comisiones para iniciar procesos de cambio. Pues yo pienso que ese cambio tenía que haber ocurrido hace mucho tiempo, pero estamos intentándolo en este momento en vista precisamente de que la situación ha llegado a un punto en donde el manejo por parte de la Asamblea, por parte de la propia Corte, está llevando al país a una situación de gran inestabilidad institucional. En este momento la gente está viendo que magistrados de la Corte están involucrados en temas de delincuencia de cuello blanco, influencia política, involucramiento en asuntos particulares, una serie de situaciones que el país está sufriendo y que han puesto prácticamente en jaque
la estabilidad, la confianza de nuestro pueblo en sus instituciones. A mí me parece que desde hace mucho tiempo esto es necesario, pero ahora se plantea como una cosa absolutamente urgente. Nosotros venimos trabajando en este asunto desde hace un par de años y ya desde entonces vislumbrábamos cosas alarmantes. Pero ahora, en este momento, la situación ya se ha tornado prácticamente de emergencia. Entonces, es el momento en que nosotros, en Costa Rica, tenemos que discutir a fondo estas cosas relacionadas con la estructura de la justicia, con la naturaleza de las funciones. Hace muchos años, en 1905, el doctor Antonio Zambrana, un jurista que fue el maestro de don Ricardo Jiménez, de don Cleto González Víquez y de grandes intelectuales que formaron la democracia en Costa Rica, dijo que en Costa Rica los magistrados de la Corte podían incluso doctos e instruidos, pero no independientes, porque dependían de los políticos. Eso lo dijo Zambrana hace más de 110 años. Y sin embargo, nunca se atendió su advertencia. Creo que el consejo de Zambrana se mostró absolutamente cierto y que es el momento de escuchar esas razones. Perfecto. Muchas gracias, don Walter Antillón, profesor emérito de la UCR. Solo de la UCR, una última pregunta, Rosaura Chinchilla. ¿Cómo van a impulsar esta propuesta? Bueno, ya sabemos que hay un partido político. La asociación de la judicatura la va a impulsar el colegio de abogados, o van a haber grupos, van a buscar que se acabe con esta estructura de nombramientos de magistrados tal cual se hace ahora y surjan otras propuestas como estas. ¿Qué movimientos va a haber? Y si ya han tanteado la voluntad, si hay o no, dentro de los partidos políticos para avanzar en esta propuesta. Eso es muy importante. Yo no pertenezco, digamos, a ninguna organización de la judicatura, pero no externa. Esta es una de las propuestas que existen. Creo que en este momento en el país, inclusive en Corte Plena, hay consenso de que es necesario hacer algo y modificar el tema del nombramiento de magistrados. Lo que ocurre en el pronunciamiento de Corte Plena del día de ayer es que desde hace 20 años ellos han tenido una propuesta interna para hacerlo y no lo han hecho, que frente a las circunstancias actuales es que se empiezan a tomar iniciativas y que se pretende hacer de la misma forma en que se ha venido haciendo durante todo este tiempo, es decir, desde arriba hacia abajo, cuando de lo que se trata es de integrar todos los sectores. Yo no quisiera, digamos, que este tema terminara siendo objeto de disputas partidarias. Yo creo que es necesario construir un consenso de país. Esta es una propuesta que ya existe y en torno a la cual yo inclusive tengo algunas observaciones sobre la misma. Deberíamos sentarnos a discutir diferentes sectores. Hay interés dentro de las organizaciones de la judicatura en modificar este tema, inclusive desde organismos internacionales que están vigilando lo que ocurre en Costa Rica. Hace poquito salió el señor Brunori, que es alto comisionado de las Naciones Unidas para la Independencia Judicial, indicando, bueno, es necesario fortalecer el tema de la transparencia, de la independencia, de la idoneidad de los jueces en Costa Rica. Bueno, hay preocupación que se viene dando precisamente porque esta estructura vertical, al implicar hacer nombramientos hacia abajo y además
revisar las decisiones jurisdiccionales y tener el régimen disciplinario, termina adoctrinando a jueces de instancia. Hay que construir un consenso y efectivamente creo que hay por lo menos la idea inicial de empezar a impulsar, tal vez sobre la base de esta propuesta o sobre la integración de otras que salgan, cambios en ese sentido. Gracias, Rosaura Chinchilla, jueza de apelación de sentencia penal, por acompañarnos y ponernos en perspectiva este tema, sin duda fundamental. Y Walter Antillón, exdecano de la Escuela de Derecho de la Universidad de Costa Así Rica. es. Vamos a una pausa y ya venimos con el segundo tema de fondo de esta mañana, que es Gracias. este. La solicitud de renuncia de Mariano Figueres, director de la DIS. Ya venimos.